En el año 324 a.C., el hombre más poderoso del mundo conocido se tiró al suelo y lloró durante 3 días seguidos. No lo habían vencido en batalla. No había perdido su imperio. Había perdido a una sola persona. Y ese momento reveló todo lo que Alejandro Magno nunca quiso que supieras de él. Alejandro III de Macedonia, el hombre que a los 25 años ya controlaba el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces. Conquistó Persia, Egipto, Asia Central. Llegó hasta la India, sin perder una sola batalla. La historia oficial lo convirtió en un semidios, en un modelo de valentía y liderazgo. Lo estudiamos en el colegio como símbolo de grandeza. Pero esa historia tiene agujeros enormes, y lo que hay dentro de esos agujeros es mucho más interesante que las batallas. Desde niño, Alejandro tuvo a su lado a un hombre llamado Hefestión, compañero de estudios, de batallas, de vida. Los historiadores antiguos describen su relación con una intimidad que va mucho más allá de la amistad. Dormían juntos, se escribían cartas. Alejandro lo llamaba públicamente el otro yo. Cuando Hefestión murió de fiebre en el 324 a.C., Alejandro hizo algo que ningún general, ningún rey, ningún hombre de su época habría hecho. Se derrumbó. Ordenó crucificar al médico que no lo había salvado. Mandó cortar las crines a todos los caballos del ejército en señal de luto. Declaró un duelo nacional. Y él mismo se encerró sin comer durante días. Para un hombre criado en la cultura de la dureza espartana, ese colapso fue un escándalo. Y fue también la grieta por la que se puede ver al verdadero Alejandro. Alejandro bebía mucho. Sus propios generales lo documentaron. Banquetes que duraban días enteros, con vino sin diluir, algo que en la cultura griega era considerado un signo de barbarie. Cuanto más avanzaban las conquistas, más bebía. Y una noche, en el año 328 a.C., ese alcohol lo llevó al peor momento de su vida. Durante una cena, un general llamado Clito, el hombre que le había salvado la vida en su primera gran batalla, se atrevió a criticarlo públicamente. Alejandro, borracho, perdió el control, tomó una lanza y lo atravesó. Mató con sus propias manos al hombre que lo había salvado. Al despertar sobrio, la culpa casi lo destruye. Según los cronistas, pasó 3 días encerrado sin comer, llorando, repitiendo el nombre de Clito. Sus generales tuvieron que entrar a la fuerza para que no se quitara la vida. Ese episodio revela algo que los libros de texto omiten. Alejandro Magno vivía aterrorizado por sus propios actos. Para entender a Alejandro, hay que entender a su madre. Olimpia de Epiro era una mujer que practicaba rituales religiosos con serpientes vivas, que según los cronistas dormía con ellas en su cama. Era inteligente, brutal y obsesiva, y convenció a su hijo desde pequeño de que no era hijo de Filipo, el rey de Macedonia, sino de Zeus en persona. Esa idea se instaló en Alejandro para siempre. Necesitaba creerla, porque si era hijo de un dios, las conquistas tenían sentido. Si era simplemente el hijo de Filipo, un rey más, ¿qué era todo aquello? Olimpia manipuló a Alejandro toda su vida. Lo alejó de su padre, influyó en sus decisiones militares, y cuando Alejandro murió, ella se encargó de eliminar a cualquiera que pudiera reclamar el trono, incluyendo a un niño recién nacido. La sombra de esa mujer está detrás de casi todas las decisiones de Alejandro. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 a.C. Tenía 32 años y nadie sabe exactamente cómo ni por qué.
Las versiones oficiales hablan de fiebre tifoidea, de una infección, de su cuerpo ya destrozado por años de guerra y alcohol. Pero hay detalles que no encajan. Su cuerpo tardó 6 días en descomponerse después de la muerte, algo extraordinario que los médicos modernos no han sabido explicar con certeza. Algunos historiadores apuntan a un envenenamiento lento con estricnina, otros a una enfermedad neurológica que se manifestó al final. Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Quién se beneficiaba de su muerte? Sus propios generales, que llevaban años esperando repartirse el imperio. Su madre, que necesitaba mover piezas. Una corte llena de gente con motivos. Alejandro Magno puede haber sido asesinado. Y si fue así, lo mataron las mismas personas que lo rodeaban. Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero no pudo conquistar su propio miedo a no ser suficiente. No pudo controlar la culpa de haber matado a quienes amaba. No pudo escapar de la madre que lo construyó y lo rompió al mismo tiempo. Y murió solo, lejos de casa, a los 32 años, en una cama de Babilonia, rodeado de gente que probablemente lo traicionó. Eso no lo cuenta ningún libro de texto, pero es la historia real. Si te ha parecido interesante, suscríbete, porque esto es solo el principio. Hay muchos más nombres en la historia que esconden exactamente lo mismo: grandeza por fuera y un abismo por dentro.